minutos. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Sindicatos de la división Chuquicamata en reunión permanente en Calama ante la indiferencia de Codelco para analizar el plan de reconversión de la mina subterránea. Vocero de ACES recibe amplio apoyo ante la decisión del gobierno de invocar la ley de seguridad del Estado en su contra y ahí también en contra de 15 jóvenes más. Víctor Chanfró acusó que La Moneda es un ejecutivo que es violento y no quiere escuchar la voz del pueblo. Ayer hubo incidentes nuevamente en el sector de Pudahuel Sur con 2 civiles baleados, también un carabinero herido. También hubo un incidente con periodistas en Antofagasta. Trabajadores contratistas del puente del canal de Chacao comienzan a ser despedidos. Es la primera consecuencia del quiebre entre el MOB y la empresa coreana Hyundai. En tanto, el gremio de la construcción anuncia desplome en materia de trabajo para este 2020. La Fiscalía formalizó al capitán del barco que contaminó las bahías de Talcahuano y Quintero en agosto del año pasado. La emergencia ambiental fue ratificada en la investigación del Ministerio Público, que este año va a tratar de terminar la indagatoria con peritajes científicos. No es necesario el voto obligatorio. El gobierno y el ministro Guar así lo aseguran, mientras que hay un amplio apoyo a ir al plebiscito de este abril por el proceso constituyente. Muchos además señalan que es curioso que ahora los parlamentarios del oficialismo de la derecha digan que no están las condiciones, cuando en 1980 no había ni siquiera registros electorales para la actual constitución instaurada por Pinochet. En el deporte, la U mostró a su quinto integrante. Larry Bay ya es parte de la delantera azul, mientras que Colo-Colo está buscando el 9 que ayude a Paredes en el cuadro albo. La Católica también está cerrando sus incorporaciones. En Italia, el Inter de Milán insiste que de aquí a fines de enero se puede quedar con Arturo Vidal. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de jueves 9 de enero de FTC Noticias. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en la ciudad de Calama, esta movilización que están desarrollando los sindicatos y directorios sindicales de los sindicatos 2, 3, 5, también el 1 de la división Antofagasta y el sindicato minero de la división Chuquicamata, además de directores sindicales como Alberto Muñoz y Freddy Paniagua del sindicato número 1. Todo esto en vista de la decisión tomada el día de ayer de estar en reunión permanente sindical en las dependencias del edificio corporativo ahí en la ciudad provincial de El Loa, en vista de lo que ha señalado las nulas conversaciones de la empresa de la administración divisional con los dirigentes sindicales, en vista de una serie de temas que enfatizan el plan de egreso y la reconversión a la mina subterránea y una serie de detalles que están ahí señalándose. Pero además el tema del diálogo laboral, que ha estado evidentemente muy conflictuado en las últimas semanas. De eso vamos a estar hablando. Hemos estado sintonizándonos desde muy temprano también con los dirigentes sindicales y sabemos de muchas reuniones y situaciones que están ocurriendo por parte de estos sindicatos base de la división Chuquicamata del Distrito Norte, que es fundamental e histórico integrante de la Federación de Trabajadores del Cobre. También vamos a estar pendientes de las palabras que puedan emitir desde el Consejo de Rectores respecto de la prueba de selección universitaria, del caso de Víctor Chanfró, dirigente y vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, quien es además nieto del detenido desaparecido Alfonso Chanfró, y eso ha generado además que su figura
sea ampliamente respaldada por organizaciones sociales, por la Mesa de Unidad Social, por el Colegio de Profesores, mientras que desde el gobierno una ministra de Educación como Marcela Cubillos parece más ministra del Interior o jefa de Gendarmería, dicen algunos en redes sociales, por las palabras que vamos a escuchar emitido esta mañana luego de una actividad por los liceos bicentenarios. También palabras del presidente Sebastián Piñera, que entendemos respalda esta visión bien policial de ejecutar y de establecer las directrices desde un ministerio que ya hay investigaciones o señalizaciones como páginas web como el Desconcierto que hablan que usted sabe, el ministro de Educación o el titular de Educación, ministra o ministro, es el presidente del Consejo de Rectores, de la instancia colectiva que está a cargo de la prueba de selección universitaria. Y la ministra ha ido solo en una ocasión a las reuniones del CRUCH. ¿Ah? Eso habla también. Otros dicen, no, es que eso es la autonomía, que siempre los rectores le piden al gobierno, pero no puede mandar un representante, el MINUC no estaba a cargo, no sabía lo que estaba sucediendo con la PSU, no participó de la decisión de suspender. Bueno, varias discusiones que están ahí señaladas al respecto. También lo que se está viviendo en materia de empleo, ya con lo que informábamos en el día de ayer, esta señalización de más de 175.000 despidos en diciembre, y hoy los trabajadores contratistas del Puente Chacao en el sur del país están viviendo el primer golpe, la consecuencia del quiebre entre el Ministerio de Obras Públicas y Hyundai, en vista del contrato por hacer esta conexión, que es tan importante especialmente en materia de salud para las personas de la provincia y la isla grande de Chiloé. Bueno, de eso y más vamos a estar hablando, también vamos a estar hablando un poco de política con el proceso constituyente, esta idea del gobierno de no respaldar el voto obligatorio cuando está absolutamente corroborado que el voto voluntario solamente le sirve a esa cantidad de población más informada, más escolarizada, pero que no genera una real participación ciudadana, dicen algunos. Y eso está también ratificado ya no solamente en estudios, en las propias elecciones que hemos vivido en los últimos periodos. Bueno, de eso y más estaremos hablando también junto con la página económica, la deportiva e informaciones que se vayan desarrollando en esta hora de informativo que hacemos como siempre desde nuestro Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre aquí en la comuna de Providencia. Nuestra transmisión a través de nuestra página web www.ftc.cl, también nuestras plataformas Mundo Sindical y radiosenvivo.cl, donde con el /Chile/Radio FTC te conectas a la señal de audio. En la página, la señal de streaming. Y como no, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, FT Cobre, donde ahí hay más de 360 videos, estos noticieros que quedan colgados también para su revisión. Y como no, nuestras redes sociales, nuestras plataformas, en Instagram, en Twitter, @con el FT Cobre. Ya vamos más de 3.000 amigos, seguidores que están ahí sumándose poco a poco. También el FT Cobre, la Federación de Trabajadores del Cobre, las trabajadores y trabajadoras que sí les importa Chile en el Facebook. Le agradecemos todas las interacciones que tenemos día a día y el trabajo que hacemos acá. También con el diálogo que queremos establecer con ustedes en el más 569-560-29721. Más 569-560-29721. Un Santiago que ha pasado un poco de la situación más costera que tuvimos entre martes y miércoles, ya una situación nuevamente veraniega en el Valle Central, con 25 grados a esta hora, vamos para 28, con cielos absolutamente despejados, al menos hasta la región del Biobío. Ayer del Biobío al sur hubo una refrescante lluvia, dijeron los sureños, por lo menos lo que señalaban y planteaban así. Nosotros comenzamos la revisión de las informaciones, evidentemente abocados a la preocupación que existe por los sindicatos en Chuquicamata. Bienvenidos a esta edición de FTC Noticias. FTC Digital. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-5602-9721. FTC Radio y Televisión. Bueno, en una comunicación, los sindicatos, como les decía, Minero, el sindicato número 2, el sindicato número 3, el sindicato número 5 y también el directorio del sindicato número 1 de la división Antofagasta, además de los directores sindicales del sindicato número 1 de Chuquicamata, Freddy Paniagua y Alberto Muñoz, han planteado una serie de problemas que se están desarrollando en la división Chuquicamata desde hace ya varios días y varias jornadas, y se ha tomado la decisión de instalarse en el edificio institucional con la finalidad de llevar a cabo reuniones programadas y hacer una presentación completa de los temas que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la división, y acusar además decisiones unilaterales sobre la empleabilidad, la salud mental, las remuneraciones y los beneficios de los más de 3.500 representados entre todos los sindicatos que se agrupan en esta declaración.
Se acusan innumerables vulneraciones de parte de la administración divisional, donde el diálogo y la participación en el complejo proceso de transformación ha estado carente de resultados concretos, ajeno a una voluntad de influir y además ajeno también a participar. De esta manera se pide que la administración se haga presente y se manifieste para transformar de manera participativa Chuquicamata, respetando además a las organizaciones sindicales, pero especialmente a los trabajadores y trabajadoras. También respetar el pacto estratégico, los instrumentos colectivos y la legislación vigente. Esta reunión permanente no es por un vale más o un vale menos, dice la declaración, es por la dignidad de las y los trabajadores y trabajadoras, y viene siendo que está siendo pisoteada hace rato, dicen. Bueno, esta reunión se empezó a desarrollar desde anoche ya, y la primera señal que tuvieron desde la administración divisional fue cortarle los servicios eléctricos. Así se graficaba la declaración que hoy por redes sociales los sindicatos nos entregaban, y nosotros emitimos también en nuestra programación acá en ftc.cl. Escuchamos esta declaración de los sindicatos en conjunto, que parte con las palabras del presidente del sindicato número 3, Rolando Millas, sigue la presidenta del sindicato número 2, Liliana Ugarte, y luego el presidente del sindicato minero, Daniel Díaz. Y luego vamos a ir desarrollando también con más detalle lo que ha estado ocurriendo. Así vamos con esta declaración que, como les digo, señala este compromiso firme de no asumir los costos de procesos estructurales mal diseñados, desviaciones impresentables, tampoco el sobreendeudamiento que pone en riesgo a la empresa, dice la declaración conjunta. Esta emisión y esta señalización tiene que ver con que los sindicatos de trabajadores quieren que no se ponga en jaque el patrimonio y la estabilidad de la empresa de todos los chilenos. En ese marco es que estamos con ya la declaración de los sindicatos conjuntos que se dio en horas de anoche, con este además corte de la energía eléctrica y el agua potable a esas horas en Calama. Horas, estimados trabajadores. En estas condiciones nos tiene hoy la división, esta administración de turno, nos corta la energía eléctrica y también el agua. Hemos cumplido 12 horas a la espera de la administración para discutir sobre todos los temas que aquejan a las distintas gerencias que tiene Chuquicamata. Hoy más que nunca nos encontramos unidos como sindicatos, como dirigentes sindicales, y estamos dispuestos a llegar a todas las últimas consecuencias para poder revertir todas las faltas que ha tenido esta administración de amenazas, despidos y los maltratos que tienen sobre los trabajadores y las trabajadoras de Chuquicamata. Esto no tiene que ver con un vale más o un vale menos, que no desvirtúen nuestra lucha. Esto tiene que ver con los atropellos de que hemos sido objeto durante estos últimos años. Estaremos acá hasta recibir respuesta y corrección por las desviaciones graves del plan de egreso, lleno de amenazas y con un foco desviado, por la transformación y el derecho de nuestra gente a reconvertirse y transitar a la mina subterránea sin desmedro económico. Por el fin a las decisiones unilaterales como fusiones de áreas, tercerizaciones de funciones, disminución de bonos y beneficios. En fin, estamos acá por el incumplimiento de los compromisos del gerente general en periodo de negociación colectiva. Él se comprometió con nosotros a que 500 trabajadores nuestros de la mina Rajo transitarían a la mina subterránea. Él se comprometió a revisar el bono BGB del hospital y a terminar con la tercerización de nuestro servicio médico. No nos moveremos hasta obtener respuestas concretas y satisfactorias. Estamos unidos, nos cansamos y nos movilizamos. Porque nos estamos endeudando en proyectos estructurales con gastos sin control de la Contraloría ni tampoco de Cochilco, porque se hace necesario de seguir evitando los ahorros menores para producir gastos mayores, sobre todo los proyectos como la fundición, los cuales no resultaron. La pérdida producto de la tercerización, el desmejoramiento de las remuneraciones, la privatización y precarización en todas nuestras áreas laborales, por la falta de un mantenimiento distrital, proyecto que propusimos nosotros y que genera alrededor de $500 millones al año para el flujo de caja, porque no podemos seguir aguantando el atropello y la falta de dignidad con la que se nos trata a los dirigentes sindicales y también a aquellos trabajadores
de los cuales ninguno en nuestra división puede asegurar que está dentro de los planes de Codelco dentro de los próximos 2 años. Por eso es que los invitamos a todas y todos ustedes a estar atentos y a seguir respaldando nuestra gestión. Chucky, con todo, si no pagué. Ahí está entonces Fuerza Chucky, la palabra y la consigna de los dirigentes sindicales, encabezados en este caso por Liliana Ugarte, presidenta del sindicato número 2, Rolando Milla del sindicato número 3 y también Daniel Díaz del sindicato minero. Ya a esta hora estamos en contacto con el consejero directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, también integrante del sindicato número 1, dirigente sindical de la división de Chuquicamata, Alberto Muñoz, que está en las dependencias del edificio corporativo en esta movilización para explicarnos en detalle lo que está ocurriendo y cuáles son las exigencias de esta movilización que están desarrollando los dirigentes sindicales con estas también amedrentamientos, el corte de la energía eléctrica y el corte del agua potable ahí en la ciudad de Calama. Señor Muñoz, muy buenos días, gracias por recibir el llamado del Departamento de Prensa de la Federación de Trabajadores del Cobre. Hola, gusto saludarlos. Primero que todo, buen día a todos. Acá trabajando desde el día de ayer en el edificio corporativo, tratando de tener aquí, ojo, esto no es una toma, para que se entienda bien, es un grupo grande de dirigentes sindicales, estamos dentro de una dependencia del edificio corporativo, donde queremos una reunión, efectivamente una reunión con el gerente de recursos humanos, el gerente general, donde realmente se escuchen las bases, ya que aquí los atropellos han sido tremendos. ¿Y por qué esto salió a nivel de la federación? Quiero ser claro con ustedes. Esto viene para todas las divisiones de Codelco. Ojo con esto, estimadas trabajadoras, estimados trabajadores y dirigentes sindicales. Esto viene para todas las divisiones de Codelco. Imagínense un trabajador trabajando en forma normal, lo sacan igual que un delincuente, Lo echan a una camioneta y lo traen al edificio y le dicen que él tuvo un infarto, un ejemplo, hace 10 años atrás, y él toma anticoagulante y él no puede ejercer más su cargo y lo dejan en una sala, ¿cierto? En una sala acá en el edificio y lo psicológicamente durante días y días y tras días hasta que piden que el trabajador se vaya. Así de simple está trabajando esta administración de Codelco. Lamentamos, vemos tanta injusticia, vemos tantos carretes entre algunos señores que se fueron de Codelco, como el presidente ejecutivo, ¿ya? Donde mostraron una foto en pleno carrete en China, me parece. Pero aquí la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores aquí está en el suelo, realmente en el suelo. Por eso nosotros como dirigentes sindicales llegamos, si hay un egreso, que haya un egreso como corresponde, pero no de una manera como delincuentes sacarlos de las áreas laborales, áreas de cierre, área por ejemplo, temas de inspecciones que se hacían en la refinería, ahora prácticamente lo está haciendo contratista, y ellos solamente dicen esta área se cierra y prácticamente el trabajador es un supernumerario. Entonces, ¿cómo podemos entender esta administración? ¿De qué transformación me hablan? Esa es la mentira más grande, y yo escuche bien el ministro de Minería, cuando ellos dicen de transformación. Lo único que están haciendo es aniquilar la clase obrera que trabaja día a día para construir hospitales, para construir carreteras, para construir instituciones, mientras algunos sinvergüenzas, corruptos y ladrones se la llevan para sus casas. Eso no podemos seguir más, no podemos seguir aguantando. Ya la dirigencia sindical lleva más de 24 horas aquí en el edificio, pero sin embargo esta administración déspota lamentablemente no entiende. Y aquí esto tiene nombre y apellido. Empezó con el liderazgo del presidente ejecutivo, don Nelson Pizarro, la cual yo antes hablaba. En China, buenas fotos con unas buenas botellas de vino con algunos señores que fueron consejeros. Entonces, eso no puede seguir pasando. Mientras tanto, aquí los trabajadores producen y producen para producir riquezas para este país. Y esto tiene que entenderlo el presidente Sebastián Piñera Cheñique. Él lo tiene que entender. Lamentablemente, para él, ¿cierto?, los trabajadores somos los que producimos para esta tierra, los que producimos para este país. ¿Y por qué lo digo? Porque esto viene para todas las divisiones de Codelco, estimados trabajadores. Y todos sabemos eso. Entonces, si usted tuvo un problema de un infarto hace años atrás, usted lo van a llamar, lo van a juzgar y lo van a condenar.
Entonces, ¿de qué sirve tener la dirigencia sindical si esta administración está avanzando y avanzando sin escuchar a la dirigencia sindical que legítimamente fueron elegidos por sus trabajadoras y sus trabajadores? Ojo, este es el animal más grande, se podría decir, y obviamente van a atacar a todas las divisiones de Codelco. Quiero repetir este tema, y ya lo están haciendo en algunas divisiones. Cierran un área, ¡pum!, listo. ¿Sabe qué? Supernumerario, usted se tiene que ir. Se tiene que ir y se tiene que ir. Ese es el trato indigno que están haciendo. Entonces, ¿cómo pretendemos levantar este país sabiendo que tenemos un gobierno corporativo, opresor, maquiavélico? Pero sin embargo, todos sabemos, ¿cierto?, los negocios que están haciendo muchos ejecutivos y ex ejecutivos que se fueron de esta empresa. Negocios relacionados, distintas cosas. ¿Y dónde está el aporte para el país? Si nosotros lo único que hacemos es trabajar y producir cobre. Producir cobre. ¿Para qué? Para que este país tenga más instituciones, tenga más hospitales, pueda crecer de manera justa, para que nuestra gente, nuestros viejitos jubilados tengan una jubilación digna. Y no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque parece que hay alguien del gobierno que no le interesa producir para el país, le interesa producir para su bolsillo en forma privada. Claro, estamos hablando con Alberto Muñoz, del sindicato número 1 de la división Chuquicamata, también consejero directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Señor Muñoz, vimos en la declaración conjunta y escuchamos en esta también declaración a todos los dirigentes sindicales. Los sindicatos acá de la división están unidos en esta movilización que usted plantea, exigiendo esta conversación en serio, podríamos decir, con la administración divisional. Exactamente, pero hasta el momento yo le digo, llevamos más de 20 y tantas horas y aquí esta administración no escucha. En un rato más, me imagino, habrá una huelga de hambre donde va a empezar en esta división. Ya sabemos también que la federación en conjunto van a viajar hacia la ciudad de Calama, los consejeros nacionales, y ojalá tener conversa directamente con el gobierno, porque aquí, insisto, aquí hay personas que están administrando la división de Chuquicamata que a lo mejor no están a la altura. Por ejemplo, un gerente de recursos humanos ya desgastado con casi 5 años en esta división, creo que es malo para una división. Yo creo que lo mejor es ir renovando, porque lamentablemente se gana, ¿cierto?, el poco cariño, la poca estima de todas las trabajadoras y los trabajadores. Le insisto, aquí los trabajadores prácticamente falta ponerle una capucha en la cara y fusilarlos. Así, lamentablemente, trabajadores que por experiencia jamás han tenido un accidente, jamás han tenido una licencia médica, trabajaron durante 20, 30 años en esta empresa y lo único que hacen es llamarlo solamente, ¿cierto?, para decirle que se tiene que ir, que se tiene que ir y que se tiene que ir. Eso no podemos aceptarlo. Por eso llamamos, ¿cierto?, al gobierno que se pronuncie, que se haga presente. Tenemos todo lo que está pasando a nivel del país, estos problemas sociales que han afectado a todo el país. Sin embargo, muy pocas personas miran, ¿cierto?, cómo estas divisiones tratan de producir algo para este país, ¿ya? Pero sin embargo, algunos señores que a lo mejor tienen sus intereses privados, ¿ya?, en poner la uña, como se dice, a estas cosas que son del Estado. Por eso llamamos al gobierno, al presidente Sebastián Piñera, que él pegue un pinchazo, un telefonazo, porque no le cuesta nada, ¿cierto?, decirle, señores, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Por qué la gente que está produciendo cobre, por qué la gente que está produciendo este país, ustedes lo están pisoteando? Y obviamente ustedes saben, nosotros siempre empezamos de menos a más. Y obviamente vamos a llegar hasta la última consecuencia porque queremos conseguir, ¿cierto?, algo justo para los trabajadores. Claro, no de esta manera como están atropellando a las trabajadoras y trabajadores de Chuquicamata. En ese marco, señor Muñoz, estas movilizaciones se mantienen de carácter indefinido, por lo que entiendo de sus palabras. Así es, de carácter indefinido. Tenemos entendido que van a venir los dirigentes de la federación de aquí al lunes a Chuquicamata a sesionar acá. Eso es lo que me informó antes el presidente. Y yo insisto, como esto sale a nivel nacional de todas las divisiones, insisto, esto viene para todas las divisiones. Y hay dirigentes que saben esto.
saben esto, que esto viene para todas las divisiones. ¿Ya? Esto ya no puede seguir soportándose. Cuando usted lo tratan como un delincuente, cuando usted lo tratan como un bandido, y sabiendo que los bandidos son otros, como dirigente no podemos aceptar, porque lo único que hacemos es producir para el país. Lo único que hacemos es que nuestros viejitos jubilados tengan una jubilación digna. Lo único que hacemos es que los hospitales se abastezcan de remedios para poder lograr un objetivo importante, que cuidar a nuestras damas, a nuestros viejitos que están ahí. Entonces, por eso pedimos al gobierno que se interponga, ¿cierto? Y diga, aquí algo está pasando, ¿por qué estamos llegando a esto? Entonces, por eso hacemos este llamado y decimos, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esta situación. Alberto Muñoz, integrante sindical del sindicato número 1 de Chuquicamata, también consejero directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre. Por último, señor Muñoz, aclaraba, no es una toma propiamente tal, es una ocupación de un lugar, de un espacio del edificio corporativo, exigiendo estas reuniones, por lo menos con la administración divisional, en las próximas horas. ¿Ha tenido alguna respuesta de alguno de los gerentes, del encargado general del edificio corporativo? No, para nada. Lo único que se ha puesto cierta opresión solamente, donde la gente de seguridad nos vigila como si fuéramos verdaderos delincuentes, siguen nuestros pasos como que si fuéramos a robar. Mi pregunta es, ¿quién es el ladrón aquí? Porque nosotros los trabajadores nos dedicamos a trabajar y a producir, pero aquí hay otras personas, ¿cierto?, que dejan esto de manifiesto, que prácticamente ellos están cuidando los intereses no del Estado, están cuidando intereses que son netamente personales de ellos. Y como dirigentes sindicales no podemos aceptarlo. Por eso hacemos el llamado, que esto viene para todas las divisiones de todo Chile, de todo Codelco, ¿ya? Y por eso hacemos el llamado, que en esto tenemos que estar atentos, alertas, y hacer la pega como la estamos haciendo. Esto viene de menos a más, le insisto, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, por donde tenga que reventar esta situación. Pero usted sabe que cuando las divisiones o trabajadores empiezan a movilizar en conjunto con su dirigencia sindical, se logran objetivos bastante importantes y lamentablemente que hacen daño al país. ¿Por qué? Porque son menos tonelajes que van a salir hacia el exterior, ¿cierto?, para venderse, para crear riqueza para nuestro país. Alberto Muñoz, consejero directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, integrante del sindicato número 1 de la división Chuquicamata, en este contacto especial. Seguimos en esta noticia en desarrollo, muy atentos a lo que está ocurriendo allá en la ciudad de Calama. Un gran abrazo también a todos los dirigentes y estaremos en contacto con el resto de los voceros de los restantes sindicatos que, unificados, han tomado esta decisión de movilizarse en el edificio corporativo ahí en la capital provincial del Loa. Muchas gracias, señor Muñoz. Muy buenos días. Buenos días para todos ustedes. ftc.cl, el punto de encuentro online de los trabajadores y con los trabajadores. Claro, y ese era el contacto durante la mañana y no ha cambiado nada la situación, por eso mantuvimos cada uno de los puntos de esta conversación con Alberto Muñoz. En el programa Conversemos también desde el Sindicato Minero, su secretario Marco Félix conversó con nosotros y evidentemente aquí el llamado es al diálogo, pero al parecer no está esta idea y aquí lo que se está generando es la reunión permanente entonces de los sindicatos y la posibilidad de que se traslade todos los consejeros directivos nacionales de la federación para hacer presión ahí. Estaremos muy atentos a aquello. Nos vamos al mundo de la educación. Hace algunos instantes ha comenzado a entregar sus apreciaciones el vicepresidente del Consejo de Rectores, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. Ha informado que se va a repetir se va a hacer la prueba que no se pudo hacer de lenguaje, de matemáticas y de ciencias. Esa prueba se va a desarrollar en nuestro país en materia, en definitiva, con resguardo, que no se va a aplicar la prueba de historia porque no se puede dar y graficar en todo el país, en los más de 130 locales y establecimientos, producto de las condiciones de inseguridad, ha dicho, y ha señalado que también de aquí al 24 de febrero tendríamos los resultados para una postulación en los días venideros rápidamente a el sistema de educación superior. Vamos a escuchar y ver palabras del rector Valle a esta hora desde la sede del Consejo de Rectores. Están asociados por la ley al hecho de que se puedan matricular en las universidades, desde luego, adscritas, por ejemplo, a la gratuidad, o en las universidades a que tengan derecho a becas o a créditos que proceden y se otorgan sobre la base de
haber rendido las pruebas de selección universitaria. Pero para el interior se evalúa la posibilidad de que militares sean recintos militares y si no, ¿quién va a estar resguardando este perímetro? Carabineros, porque durante esta jornada fue el DEMRE quien estaba en los ingresos de los establecimientos. Hasta ahora no se ha considerado en ningún caso que pueda intervenir fuerza militar. Lo que hemos hecho, obviamente, es acordar tener una coordinación más estricta con Carabineros, que es el órgano que según la ley debe resguardar el orden público en las ciudades del país. Rector, en la reunión de esta mañana existió alguna crítica al interior del Consejo de Rectores por la planificación del primer proceso y también preguntarle por qué es lo que está fallando en el país si no podemos garantizar... Preguntan si hay alguna autocrítica al interior del Consejo de Rectores por todos los problemas. Nosotros desde luego hemos revisado los procesos seguidos por el DEMRE y lo cierto es que la conclusión es que se hizo el mejor esfuerzo de conformidad con los recursos y las capacidades que tiene el DEMRE y que en este año obviamente reforzó y redobló, pero que lamentablemente no fueron todavía suficientes. Bueno, como ha pasado. Recuerden ustedes que aquí hay actividades muy importantes, como la COP25 o como APEC, que se suspendieron, que no se pudieron realizar. Nosotros perseveramos en el propósito de que no podía el país permanecer en la perplejidad y simplemente observar cómo se paralizaban procesos tan relevantes como es la admisión a la educación superior. Y entonces pusimos todo nuestro empeño, pero claro, nos desborda, como ha desbordado a muchos otros, la crisis sociopolítica, el estado de anomia que sin duda ha tenido negativas consecuencias en el proceso de rendición de la prueba de selección universitaria. Ahí entonces los rectores responden a las críticas que se escucharon más temprano desde el Palacio de la Moneda. La ministra de Educación le asignó la responsabilidad a este Departamento de Evaluación, Medición y Rendición Pedagógica, el DEMRE, respecto de cómo se había desarrollado toda esta situación. Pero, insisto, hay ya antecedentes y se ha corroborado en investigación, o por lo menos en simples preguntas que han hecho algunas páginas informativas, de quién es la presidenta del CRUCH, quién es el presidente. El cargo es el ministro de Educación. ¿Y cuántas veces ha ido a reuniones del CRUCH? Una vez, desde que asumió el cargo. Bueno, en vista de eso, las preocupaciones del gobierno es a insistir en aquello. Hasta ahora la información queda corroborada de esta manera. El 27 de enero se va a dar durante la mañana la prueba de matemáticas para todos aquellos alumnas y alumnos o estudiantes jóvenes, mujeres y hombres que no pudieron darla este lunes y martes. El 27 de enero. El 28 de enero, durante la mañana, se va a dar se va a rendir la prueba de ciencias para los que no pudieron darla en vista de esta movilización desde un grupo del estudiantado. Y el 24 de febrero se van a entregar los resultados. ¿Qué pasa con historia? No se rinde, no se aplica la prueba de historia y el mejor resultado de lenguaje o matemáticas o ciencias, es decir, el mejor resultado de esas tres pruebas va a ser el resultado de historia. Ese es lo que metodológicamente han acordado los rectores. Y eso es en definitiva en el desarrollo de la situación de la prueba de selección universitaria. Pero evidentemente la consecuencia que ha tenido aquello es este llamado, este anuncio del gobierno de criminalizar a quienes convocaron a la movilización en contra de la PSU, criticándola de segregadora, de discriminadora, de reproductora, sencillamente de la desigualdad en la educación y la desigualdad económica y social en nuestro país. Ese había sido elocuentemente, de manera evidente, dos dirigentes, podríamos decirlo, de los 16 del paquete de denuncias que ha presentado ante la Fiscalía Nacional el gobierno, invocando la Ley de Seguridad del Estado. Estamos hablando de Víctor Chanfró, que ya cumplió 18 años, y de Ayelén Salgado, además de otros 14 dirigentes, estudiantes que se han visto involucrados en los hechos de lunes y martes. De esta manera explicaba y justificaba la ministra de Educación esta idea de perseguir penalmente a dirigentes estudiantiles, a jóvenes de no más de 18 años de edad en nuestro país.
Entre aquellos jóvenes que han estado por promover desde el día 1 la violencia y impedir el derecho del resto de los jóvenes y aquellos que postularon o que están participando en este proceso y que tienen todo el derecho a verlo desarrollado con normalidad, el gobierno tiene una opción y es proteger a aquellos jóvenes inocentes de esta violencia que se generó. Ministra, ¿cuál es la propuesta del gobierno para la rendición de la PSU del DEMRE? Habían dicho que la ministra Marcela Cubillo negaban a priori, por ejemplo, que se rindiera en recintos militares. ¿Cuál es la postura del ministerio? Bueno, vuelvo a decir, nosotros como Ministerio de Educación queremos pedirle a los rectores que están en este minuto resolviendo, tanto los rectores del Consejo de Rectores como también al DEMRE de la Universidad de Chile, que pongamos en primer lugar, y estoy seguro que así lo están haciendo los rectores, que pongamos en el primer lugar a esos 300.000 postulantes que son inocentes de todo lo que ha ocurrido estos días y que pensando en ellos sean hoy día los rectores la fecha en que le puedan dar certeza de cuándo se van a rendir las pruebas que no se pudieron rendir, de qué manera, de qué forma, en qué lugares y qué va a ocurrir también con aquellos que no pudieron rendir la prueba. Ahí entonces la ministra hablaba a eso de las 10:30 de la mañana y ahora quedó corroborado que estas fechas son el 27 y 28 y se ha señalado una y otra vez esta idea de esta supuesta intención maquiavélica de estos estudiantes y por lo tanto se habla de la figura legal, como se ha señalado, es respecto de los estudiantes de la ACES, se cita como promoción de la interrupción de un servicio de utilidad pública. Esa es la frase que se convoca en la Ley de Seguridad del Estado. La pregunta es, ¿la PSU es un servicio de utilidad pública? Más si es pagada. Es una pregunta. Bueno, el presidente de la República, que entendemos es el que visa estos comentarios de la ministra de Educación, más temprano tuvo una actividad por los liceos bicentenarios junto a la ministra de Culturas, Consuelo Valdés, y también la ministra Cubillos. Y ahí hizo esta siguiente alocución, haciendo una idea general respecto de la crítica desde la moneda a la movilización social de los estudiantes secundarios. Y hay una tercera cosa fundamental, que la calidad de la educación no se juega en la calle, no se juega en las leyes, no se juega en los discursos, se juega principalmente dentro de la sala de clases. Y por tanto esta vocación por la sala de clases, por lo que ocurre en ese lugar maravilloso donde niños y jóvenes que están ansiosos por aprender se encuentran con profesores que están con la vocación de enseñar, ahí es donde se juega el verdadero resultado de la calidad de la educación. Por todo eso quiero terminar diciendo que los liceos bicentenarios han sido liceos que han dado frutos fecundos, no es casualidad. Y ahí evidentemente se respalda la iniciativa educacional de los dos mandatos de Sebastián Piñera, estos denominados liceos bicentenarios, pero la pregunta es, ¿alguien ha estado jugando estos 90 días o 80 días de movilización social? Yo creo que no. Y más las 300 víctimas de heridas oculares, los muertos y sus familiares, evidentemente no les gustaría que se hable de que estuvieron jugando. Bueno, desde el mundo social, la Mesa de Unidad Social hizo una declaración en el día de ayer ampliamente respaldando la labor de ACES y de Víctor Chanfró. También lo han hecho los sindicatos del comercio, lo han hecho también organizaciones sociales, el movimiento de las aguas y los territorios, distintas organizaciones también ciudadanas, abogados, personalidades y también el mundo de los derechos humanos. Y el Colegio de Profesores ha emitido la siguiente declaración, también vía un video con su presidente Mario Aguilar, respaldando a los actores secundarios, que en este caso están siendo, desde el día de ayer, ya con esta denuncia por ley de seguridad del Estado, perseguidos por el gobierno. Es muy grave lo que está ocurriendo con este gobierno, que no ha dado respuesta a una sola de las demandas hasta ahora, no ha sido capaz de instalar una verdadera asamblea constituyente como se está demandando, con soberanía verdadera del pueblo. Tampoco ha respondido a los derechos sociales. Sobre los derechos humanos, estos se siguen violando diariamente se siguen violando nuestros derechos humanos y en vez de dar respuesta a lo que se demanda, amenaza y hoy día tiene a los jóvenes estudiantes secundarios bajo la amenaza de una querella por ley de seguridad interior del Estado. Vamos a defender a nuestros estudiantes. Yo llamo a mis colegas, pero también llamo a la ciudadanía a que nos demos cuenta que lo que está pasando es muy grave. Si nosotros dejamos pasar esto, si nosotros mansamente aceptamos que el gobierno pueda criminalizar de este modo a los estudiantes y pueda encarcelarlos por varios años, porque eso es lo que ocurre con la Ley de Seguridad Interior del Estado, entonces estamos fritos como país. Esta manga de negligentes no pueden seguir haciendo lo que están haciendo.
Ahí están las cosas entonces, palabras desde el mundo del profesorado en defensa de Víctor Chanfró. Él ha dicho en unas declaraciones en redes sociales, también en algunas declaraciones radiales, que este gobierno violenta al pueblo y que no se intimida. Ya es una persona con una historia de vida bien dura, es un nieto de un detenido desaparecido. Su abuelo, Alfonso Chanfró, fue detenido en 1974 cuando tenía 23 años solamente. Fue torturado frente a su pareja, Erika Hennings. Fue asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y uno de los responsables de su asesinato, que es una labor del Estado, porque la Corte Suprema determinó la condena a uno de los agentes de la DINA que lo asesinó, está prófugo hace 5 años. Víctor Chanfró tiene al asesino de su abuelo prófugo hace 5 años. Se llama Ricardo Dolores Mínez y era integrante de Carabineros e integrante de una de las brigadas de Miguel Krasnov y de Marcelo Mora en Brito en la DINA. De esa historia estamos hablando. Bueno, hoy también el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, ha entregado las primeras indicaciones de cómo se desarrolla la investigación por la filtración de la PSU. Lo hizo justo cuando fue el único que habló por parte de los 4 fiscales regionales metropolitanos. Se hizo una suerte de vocería única desde el Ministerio Público en vista del estallido social y la presentación de la cuenta pública que deben hacer desde las fiscalías regionales metropolitanas, sus 4 jefes regionales, en esta jornada, ahí en la explanada de la Fiscalía Nacional en calle Catedral, a pasos de la Plaza Santa Ana en el centro de Santiago. Una investigación que es de origen muy reciente, hace pocos días atrás, y hay algunas diligencias que se están realizando por parte de los OS9 de Carabineros, tendiente a identificar, primero que nada, desde qué lugares se filtraron las preguntas que salieron públicamente, y tratar de identificar también a qué facsímiles corresponden para así poder rastrear adecuadamente desde qué lugar salieron. ¿Dónde nace la hipótesis del cohecho? ¿Por qué se maneja esa información? ¿Sería presente o no? No, la verdad es que es una de las posibilidades debido a que quienes están encargados de aplicar la prueba y del manejo, la dirección del sistema, son funcionarios públicos. Y obviamente una de las hipótesis, no estamos diciendo que haya cohecho, una de las hipótesis posibles es que se pudiese haber pagado a personas para que, incumpliendo su deber funcionario, facilitaran las pruebas, pero no es algo en lo cual al día de hoy exista total claridad, es una hipótesis de investigación. Ahí entonces la hipótesis es que se pagó para que funcionarios públicos, en este caso se entiende, no sabemos si son carabineros, que son los que resguardan los facsímiles originalmente, o funcionarios encargados de la DENRE, filtraran en horas de la mañana la prueba de historia, porque es imposible, dicen muchos, metodológicamente, que la prueba tal cual está planteada haya tenido la cualidad rápidamente de alguien de responderla, que es un poco la suerte que vivió la prueba de historia, que fue inmediatamente entregada el facsímil que se señalaba, más las respuestas, y eso es lo que generó que se abortara su realización. Así entonces las cosas es que terminamos con el tema de la educación en tribunales. No hay nadie que esté hablando, salvo los rectores imponiendo estas nuevas fechas de la realización de las pruebas frustradas de lenguaje, matemática y ciencias, más el resultado del 24 de febrero de todo y la homologación del la mejor ponderación de esas pruebas a lo que va a ser el capítulo de historia que no se va a aplicar. Nadie del resto está hablando de educación. Todos están hablando de ley de seguridad del Estado, de acciones penales, de tribunales, y los fiscales se están investigando ahora una filtración de la PSU que lo lleva a cargo el fiscal Omar Meria en la Fiscalía Metropolitana Oriente, y se espera que durante la tarde la Fiscalía Nacional designe qué fiscal regional va a investigar sobre la base de la invocación de la Ley de Seguridad del Estado a los dirigentes secundarios que ya están ampliamente respaldados por el mundo social por esta acusación desde el Palacio de la Moneda. FTC Noticias. Actualidad. Opinión, información. Bueno, en vista de la emergencia social han existido 2 situaciones en nuestro país. Primero, hay un informe de 54 páginas que ha emitido o que ha revelado la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio, que el gobierno ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas insiste como respuesta, es un documento que ingresó el 3 de enero, ante el llamamiento urgente que hizo la ONU respecto de las actuaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros
contra la población civil, insiste en este documento que ha revelado que los balines que se utilizan en nuestro país son de goma. ¿Ah? Pero habla de los mismos balines que la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso, los testigos en los lugares y las personas que los han recibido, evidentemente, aseguran que no son de goma. Y que además el propio proveedor, que se llama Tech Harsheim, ha hablado que le advirtió a Carabineros por el mal uso de estos balines que podrían causar lesiones graves o muerte. Y esto justo cuando ayer se conoció que una periodista que estaba en Antofagasta, para su medio regional y también para la corresponsalía de Radio Cooperativa, Dayane Márquez, estaba reporteando, estaba observando la situación de manifestaciones y luego represión policial en la capital regional de Antofagasta, recibió perdigones en su cara, en su boca específicamente. Ella aseguró, y con algo de nobleza podríamos decir, que ella entendió que no se les dispararon directamente, pero por la consecuencia, porque son perdigones, es decir, es una hondanada que sale en un cartucho, más de 50 en algunos casos se asegura, le llegó indirectamente entonces este caso y le rompió evidentemente el labio. Su pareja estaba muy molesta y ofuscada con la labor de Carabineros en el día de ayer. También el sindicato de Radio Cooperativa ha emitido una declaración pidiendo que Carabineros señale y abra una investigación al respecto. Y ayer por la noche, en Pudahuel Sur, la población, los vecinos, hasta altas horas de madrugada aseguraron que vivieron una represión terrible de Carabineros, aunque Carabineros emitió una y otra vez informaciones respecto de la herida a bala de uno de sus funcionarios. Todo esto por el ataque ahí en la Villa Comercio, en el sector de Pudahuel Sur, a la 55 comisaría de nuestro país. Así están las cosas en materia de la actividad social y mañana se vuelve a convocar otra vez en manifestaciones, justo cuando está sucediendo también este tema de la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los estudiantes secundarios. Se habló en el día de ayer o Carabineros aseguró que hubo barricadas, lanzamiento de piedras, bombas Molotov en el sector de Pudahuel Sur, que hubo esta herida a una funcionaria y además 2 personas con heridas con perdigones, todas derivadas a la asistencia pública y la Fiscalía conociendo de la gravedad de las lesiones. Hay que señalar que también ahí mismo en Pudahuel Sur todo esto se provocó por la acción indiscriminada de una patrulla de Carabineros que atropelló a un manifestante que está con sus piernas quebradas, se ha asegurado en el Instituto Traumatológico, y con una acción del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su contra en vista de aquello. Bueno, y en 2 informaciones que tienen que ver con la región del Biobío, que hablan un poco de esta situación para algunos abusiva que ha ocurrido en nuestro país. Hoy terminó de cerrarse la etapa de formalización, en este caso en contra de Jonathan Pizarro, el capitán de navío de la nave que trajo el denominado petróleo iraní, el que contaminó Talcahuano y Quinteros, por la mala disposición de los ejecutivos, altos ejecutivos, tanto en la zona del Biobío como de Quintero, de la ENAP. Así entonces quedó con medidas cautelares que no tienen que ver con el arresto, sino que solamente arraigo y firmas, no podrá salir del país, y quedó esta persona ya formalizada, y por lo tanto ahora en adelante comienza el plazo para que la Fiscalía comience a cerrar la investigación con peritajes científicos. Y en otro caso que también ha causado gran abuso, que es el denominado caso Más Vida, fíjese usted que por una situación de salud, Claudio Santander, el doctor Claudio Santander, quien oficiaba como presidente de esta ISAPRE de médicos, no va a poder ser formalizado quizás, y ya lo están asumiendo los querellantes. Todo esto porque sufrió un accidente vascular el año pasado, se ha impedido por parte médica que pueda tener conversaciones con las personas. Al parecer la situación es más grave de lo normal, y saldría excluido de la formalización de otros ejecutivos de ISAPRE Más Vida, que son José Adolfo Bauler, Erwin Sariego, Víctor Estrada y Óscar Torrealba, todos quienes eran parte de este holding que, recordemos, se vendió a otra empresa, a otro fondo de inversiones internacionales, y que terminó con grandes pérdidas y con muchas personas, recordarán ustedes, afectadas en esta ISAPRE, y ahora por eso se llama Nueva Más Vida. Pero justo cuando estamos hablando de una eventual reforma a las ISAPRES, en materia penal, otra vez no va a poder llegar todo hasta sus últimas consecuencias, producto de
que se está desarrollando esta situación de salud de uno de los ejecutivos. Son las novedades que también nos podemos contestar y que también afectaron y que dan este cuadro de situaciones abusivas en el país que para muchos hicieron que se justificara o se explicara el estallido social que hemos vivido en los últimos 80 días. Hablamos de economía en FTC Noticias. Vamos a la economía porque se están proyectando ya las peores cifras para la construcción, el gremio de la construcción en los últimos 10 años, justo cuando se ha señalado, se ha enfatizado informaciones desde la región de los lagos que se comenzaron a despedir a los contratistas del proyecto Puente Chacao. Recordarán ustedes que se llama CPC, Consorcio Puente Chacao, esta empresa que en Chile se forma por inversiones de los coreanos de la Hyundai que absolutamente rechazaron ya el contrato con el MOB y todo esto está señalado aquello. La Cámara Chilena de la Construcción entonces, justo cuando se está desarrollando estos despidos en la zona sur, ha mostrado una proyección que asegura es desalentadora. En su proyección 2020 prevé que la inversión anual caiga en un 7,7%, así de claro. Y esto lleve definitivamente a la paralización o discontinuidad de actividades productivas, lo que pueda significar una situación grave para el empleo en los próximos meses. Así entonces dice, bueno, la frase desde la Cámara Chilena de Construcción es terminar con la violencia, construir acuerdos, pero el desempleo sectorial puede que aumente a 12% durante el primer trimestre con pérdida de 40.000 puestos de trabajo. ¿Ah? Entonces de inmediato la reacción desde el mundo empresarial en este caso es que como se están desalentando las inversiones, va a haber desempleo en el mundo de la construcción, que es quizás el empleo que más rápidamente puede sortear los indicadores. Con esto queda más que claro que va a haber una tasa de desempleo que puede encaminarse de aquí a abril próximo a sobre el 10% nacional. Mientras que parlamentarios desde el mundo de la oposición están exigiendo que y se ha presentado una moción parlamentaria como proyecto de ley para prohibir las centrales termoeléctricas a carbón en un plazo de 5 años. Todo esto para adelantar en 15 el cierre de todas las termoeléctricas respecto del plan anunciado por el gobierno. Es una presentación que han hecho los parlamentarios de distintas bancadas opositoras, partiendo por el PS Gastón Saavedra, también el DC Daniel Verdesi, la PPD Cristina Girardi, el humanista Félix González, el diputado de Comunes Diego Ibáñez, el diputado del Partido Comunista Amaro Labra y de Revolución Democrática Catalina Pérez. Así están las cosas, justo cuando hasta ahora la situación en Medio Oriente se ha hablado de que ya no hay una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán después de lo ocurrido el día lunes por la noche, martes por la madrugada, que además el viceprimer ministro o vicepremier chino Liu va a llegar la próxima semana a firmar el acuerdo comercial con Washington, podríamos decir una semana casi redonda entonces para Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, para firmar esta denominada fase 1. La repercusión es que hasta ahora el precio del cobre está absolutamente controlado, pero al alza, que el precio del petróleo está en las mismas condiciones y en este caso además se señala que la situación de la economía mundial puede combinarse. Todo esto en vista también de la reelección que se va a encaminar de aquí al final de este año en Estados Unidos con Donald Trump buscando esta idea, y muchos dicen la iniciativa militar en Medio Oriente casi siempre le ha ido bien a cada presidente que busca su reelección. Ha pasado desde Bush padre, desde Bush hijo, que decirlo con Clinton, que decirlo con Obama. Bueno, en una información que acaba de ser emanada, los trabajadores de la empresa ECAP, contratista del Puente Chacao, están protestando frente al MOB en Concepción por el despido de 240 empleados. Aseguran que hasta el 23 de diciembre habían hormigonado hasta solo 90 centímetros del pilar central cuando suspendieron la labor. Es decir, antes de Navidad se acabó las labores del Puente Chacao. Va a ser el elefante blanco del gobierno Sebastián Piñera entonces. Mientras que los 6 alcaldes de la provincia de Chiloé, junto al intendente de la región de los lagos, le están exigiendo o están pidiendo explicaciones al MOB por esta situación, porque en definitiva el impacto en el empleo va a ser evidente. Así están las cosas. Y la explicación parece que otra vez va a ser el estallido social. Ahora, yo no sé si el estallido social llegó realmente hasta la región de los lagos de estas características. Vimos movilizaciones en Puerto Montt, como en todas las regiones, capitales regionales del país, pero la situación del Puente Chacao es evidentemente una situación contractual.
y por lo tanto vamos a ver si se hace cargo o no. Hay que recordar que la región de los lagos con marea roja le hizo ya un guiño a la primera administración de Sebastián Piñera, que decirlo la de Aysén y Magallanes, así que no se le vaya a reflotar también el conflicto en la región sureña, producto de lo que se está viviendo por el puente Chacao. Como les decía, en el precio del cobre, para cerrar los indicadores, quedó en 2,79.2 con 0,03 de alza solamente, 2,78 queda la mensualidad y la anualidad con 4,36 al alza en la cotización internacional que informa, como siempre, la Comisión Chilena del Cobre en nuestro país. Es la hora del deporte en FTC Noticias. Bueno, la Universidad de Chile ya confirmó su quinta incorporación. Estamos hablando de Joaquín Larribey. Todo esto porque, claro, cuando llegan con todo el ánimo de firmar y todo lo demás, pero tienen que pasarle el cuento médico y luego el ok de el contrato. Y eso ya lo ha dicho Azul Azul a través de estas redes sociales ya tan usadas por los equipos actualmente. Es un jugador de dilatada trayectoria, tiene 35 años, jugó en Huracán, Vélez Sarsfield, Colón en Argentina, también jugó en el Cagliari, en el Atlante de México, en el Rayo Vallecano y en el Celta de España, en el Vanillas de Emiratos y también en Japón. Estaba jugando en Paraguay, en Cerro Porteño. Así entonces que Larribey se suma a Walter Montillo, ya absolutamente azul, a Fernando Cornejo, a Pablo Aranguis, los jóvenes, las jóvenes promesas del nuevo plantel azul, y además Luis del Pino Mago, este venezolano que vendría a reforzar la defensa junto a Osvaldo González. Así las cosas, es que la U ya se programa para el partido que debería jugar la próxima semana en Copa Chile. Recordarán ustedes que está citada la Copa Chile, donde Colo-Colo tiene que jugar con la Católica en una de las semifinales y la U tiene que jugar con Unión Española, pero la Unión Española ha dicho una y otra vez que no quiere jugar el 18 de enero en la Portada de La Serena. Además hay un anuncio de la barra, los de abajo han solicitado que no se vaya a Coquimbo o a La Serena a apoyar a la U porque las cosas no han cambiado en materia social y por lo tanto no puede volver el fútbol. Así que vamos a ver si todo este cuadro se desarrolla de esta manera. Mientras tanto, en la Católica se habla que de aquí al viernes o de aquí a mañana, en definitiva, estaría amarrada la contratación de Edson Puch. También en Colo-Colo las cosas han estado complicadas porque ya se frustró la llegada de Nicolás Blandi, quien hizo dupla con Paulo Mouche en Boca Juniors, también en San Lorenzo de Almagro. Ya lo ha confirmado Mouche, hablé con él en varias ocasiones, tenía muchas ganas de venir, pero por temas contractuales y de dinero, que no me puedo meter yo, no pudo llegar. Es una pena que no esté ni poder compartir la suerte de volver a estar juntos, nos llevábamos muy bien. Otra vez de estar juntos dentro de la cancha hubiera sido lindo, dijo Mouche, haciendo su suerte de crítica por lo ocurrido. Así las cosas, eso sí que Boca Juniors, quizás, dicen algunos, puede abrir la puerta de aquí a que cierre esta situación con Colo-Colo porque está buscando a Gabriel Suazo. Así lo ha asegurado a una emisora, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol del equipo Ceneice argentino, y por lo tanto podría Gabriel Suazo, quien ya está en la Sub-23 para jugar el preolímpico ante Colombia, o en Colombia más bien, podría ser parte también del equipo de uno de los grandes de Argentina. Así está la situación, mientras que en el fútbol, como les digo, nacional se espera esta ya ratificación de Puch en la Católica. En todo caso, el entrenador de la Católica, Ariel Horan, ha dicho: espero un acuerdo pronto porque lo necesitamos. Así está la situación, y ya también Unión La Calera, para evidentemente nuestros sindicatos de Anglo American, que sabemos que hay varios fanáticos también ahí en los Andes San Felipe del equipo cementero. Jason Vargas de la Católica se fue a La Calera, ya es también un hecho en el mercado de verano ante el inicio prontamente del campeonato nacional. Mientras tanto, que Giuseppe Marotta, el director general del Internazionale de Milán, ha reiterado que el mercado de pases se cierra al final. Lo más importante, las cosas más cruciales terminan en enero, en el final de enero. Para mejorar nuestro plantel necesitaremos cerrar objetivos importantes. En consecuencia, es normal que encontraremos dificultades, ha dicho Marotta. Así entonces se habla de la posibilidad de que Ashley Young desde el Manchester United llegue a el Inter, y como no, que llegue Arturo Vidal. Muchos dicen, y hay varias citas de la prensa italiana, que Conte se montó en el macho, como dicen en el campo,
para pedir a Vidal sí o sí para el mediocampo del Inter para ganar el Scudetto en esta temporada. Recordarán ustedes que tanto el Inter como la Juventus están con similares puntos en el calcio italiano y por lo tanto para Conte es fundamental que suceda esto. Así que veremos si Vidal termina jugando en España o en Italia. La teleserie va a estar hasta el fin de este primer mes del 2020. Resumen en FTC Noticias. Los sindicatos de la división Chuquicamata están en reunión permanente en el edificio corporativo en Calama. Todo esto ante la indiferencia de Codelco para analizar el plan de reconversión para la mina subterránea. El vocero de la ACES, como otros dirigentes también, reciben un amplio respaldo de el mundo social ante la intención del gobierno de invocar la ley de seguridad del Estado en contra de los jóvenes. Víctor Chanfró aseguró que la moneda violenta al pueblo chileno, mientras que ya el Consejo de Rectores ha informado que el 27 y 28 de enero se va a tomar las frustradas pruebas de lenguaje, matemáticas y ciencias y que los resultados van a estar el 24 de febrero. No se va a aplicar historia y se va a sumar el mejor puntaje ponderado de alguna de estas tres pruebas para los estudiantes de todo el país. Los trabajadores contratistas del Puente Chacao están acusando despidos. Están con movilizaciones a esta hora en Concepción, por ejemplo. Mientras que se acusa por parte de los alcaldes de Chiloé que el MOB no ha hecho nada por el quiebre ante la coreana Hyundai. Mientras tanto que el gremio de la construcción habló de desplome y más de 40.000 cesantes para el 2020. La Fiscalía formalizó al capitán del barco que contaminó las bahías de Talcahuano y Quintero en agosto del año pasado. El Ministerio Público ratificó que la emergencia ambiental se provocó por la mala utilización del petróleo iraní y en un año espera cerrar la investigación con peritajes científicos. El gobierno asegura que no es necesario el voto obligatorio camino al proceso constituyente, así lo ha dicho el ministro Ward. Mientras tanto que se conoció que la empresa del hijo del presidente Sebastián Piñera renovó un contrato por más de 26 millones de pesos, fíjese, con nada más ni nada menos que con el servicio electoral. Y la Universidad de Chile ya tiene a su quinto refuerzo o quinta incorporación, es el argentino Joaquín Larribey. Mientras tanto que la Católica espera cerrar este viernes a Puch. En Colo-Colo ya se cayó un atacante que había jugado con Mouche en Argentina. El Inter de Milán asegura que de aquí al fin de enero podría tener a Vidal entre sus filas. El tiempo en FTC Noticias. 27 grados a esta hora en Santiago para a punto de cumplir los 28 de máxima. 24 grados en Arica con 26 de máxima para Parinacota también. 24 grados en Iquique para 25 en la región de Tarapacá. 23 grados ya completando la máxima en Antofagasta con esta movilización, con esta situación. Y un gran abrazo y saludo a Dayane Márquez. La conocemos a la colega, sabemos de su profesionalismo y de su intención de querer informar en los lugares de los hechos ante esta agresión que ha recibido en horas de la noche. También nuestro abrazo y saludo al Sindicato de Radio Cooperativa. 23 grados también para Calama, que está en esta reunión permanente de los sindicatos de la división Chuquicamata. 30 grados de máxima en Copiapó. Ahí el saludo al Distrito Norte. Ya sabemos lo que está sucediendo con la división Chuquicamata, pero el abrazo también y saludo para la división Radomiro Tomic, Ministro Alex, Gabriela Mistral, El Abra, los más de 230.000 trabajadoras y trabajadores de la minería privada y, como no, a la patrimonial El Salvador. Supimos también de renovación de directiva de uno de los sindicatos de El Salvador. Le vamos a estar entregando información corroborada y reafirmada prontamente. 21 grados a esta hora en La Serena, Coquimbo, va para 24 en la zona papayera. Hay 25 grados, ya superando ampliamente la máxima que se señalaba en 22 en la costa de Valparaíso. Ahí, como siempre, con el numeral, el hashtag El Gatito, inversión para ventanas, el saludo para la Fundición y División Ventanas. También el saludo en la zona central con más de 28, 29 grados, ahí en Yayay, en la zona central, para los sindicatos Chagre, Soldado Los Bronces y Gerardo Rivera de Anglo American. Y con 29 grados de máxima en los Andes San Felipe, el saludo para los sindicatos de la división andina. 24 grados a esta hora en Rancagua, para 27 de máxima con cielos despejados. Y ahí el saludo a los sindicatos y dirigentes de El Teniente. 28 grados para Talca en la región del Maule, 24 grados en la región del Ñuble de máxima, con 21 hasta ahora en Chillán. 19 grados ya se completan en Concepción, así que ha cumplido la máxima y más en la región del Biobío. 18 grados también ya en Temuco, la capital regional de la Araucanía, superando la máxima probable. 16 grados para los 17 de máxima en Los Ríos, en Valdivia a esta hora.
y 14 grados de máxima, con 12 hasta ahora en Puerto Montt, con chubascos durante la tarde. 13 grados de máxima, a esta hora hay 12 en Coyhaique y en Aysén. En Punta Arenas, 13 grados de máxima, hay 10 a esta hora, también con chubascos por la tarde. 3 grados de máxima en la Antártica, pero ya hay 5 en el continente helado, el continente blanco, así que ya está superada la máxima totalmente. Juan Fernández estaba con 22 grados de máxima con nubosidad parcial, y Rapa Nui está en 25 grados pasado ya el mediodía, 26 de máxima con algunos chubasquillos durante los próximos días según la dirección meteorológica. De esta manera entonces nosotros comenzamos a cerrar esta edición de FTC Noticias con las noticias en desarrollo a esta hora del día, también muy interesados, preocupados de lo que está sucediendo en Calama, en esta movilización que desarrollan los sindicatos de la división Chuquicamata. Estaremos muy atentos de aquello, estaremos informándole cuando sea toda datos y corroboraciones confirmados y corroborados desde el norte del país. Como siempre, la invitación a quedarse en la www.ftc.cl, también en nuestras aplicaciones Mundo Sindical, radiosenvivo.cl, a su vez en nuestras redes sociales, en YouTube FT Cobre, en Instagram FT Cobre, FT Cobre con el @ en Twitter, y FT Cobre, Federación de Trabajadores del Cobre, los que sí les importa Chile, en Facebook, el más 569-560-29721, nuestro WhatsApp, para estar absolutamente señalados. Estaremos atentos a cualquier situación durante la tarde, evidentemente también conectados en nuestras redes sociales con las informaciones que vayan a dar desde el norte grande del país, desde la provincia del Loa, desde la región de Antofagasta, ahí desde el edificio corporativo de Codelco, con esta movilización de los sindicatos de la división Chuquicamata. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, siga en compañía de ftc.cl. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.